el alveolo y del alveolo pasa al capilar alveolar. Entonces el oxígeno por gradiente pasa a la sangre y la hemoglobina se encarga de llevar la sangre, el oxígeno a los tejidos. ¿Con cuánto de oxígeno sale la sangre oxigenada? ¿Alguien recuerda? El contenido de oxígeno está alrededor de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esa es la cantidad de oxígeno que carga la sangre oxigenada. Esa sangre va a llegar a los tejidos. Los tejidos se quedan con una parte. ¿Con qué parte se quedan? Se quedan con 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y la sangre venosa, entonces, ¿con cuánto vuelve? 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y otra vez a los pulmones. Entonces, cuando decimos sangre no oxigenada, en realidad nos estamos refiriendo a esta sangre que tiene un poco menos de oxígeno. Sangre arterial, 20 mililitros de oxígeno, sangre venosa, 15 mililitros de oxígeno. Y los tejidos se quedan con 5. A esta fracción del oxígeno que se queda en el tejido se llama fracción de extracción. Fracción de extracción. Ya es similar a como vimos factor de eyección, se divide entre el volumen que se queda en los tejidos, volumen extraído, sobre el volumen que le está llegando, volumen o fuerza, digamos. En este caso sería 5 sobre 20, igual a 0.20, ¿no? 0.25. 0.25. En porcentaje sería 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que del oxígeno que les llega a los tejidos se quedan con el 25% y la sangre venosa tiene el 75%. ¿Listo? Eso ocurre en todos los tejidos, menos en el corazón. En el corazón, ¿cuál es la situación? Entonces, si los tejidos solamente extraen 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿qué va a pasar si un tejido necesita más oxígeno? Muy fácil, en vez de extraer 5, extrae más, extrae 6, 7, 8 y tiene pues una gran reserva para compensar rápidamente su mayor demanda de oxígeno. Simplemente sacando más, extrayendo más, se puede resolver su problema de demanda de oxígeno. Eso ocurre, repito, con todos los tejidos, a excepción del corazón. En el corazón, ¿qué pasa? Al corazón llega también la sangre arterial con 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. El corazón en condiciones basales se queda con 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y la sangre venosa que sale del corazón, ¿cuánto trae? Solamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. O sea, la fracción de extracción, ¿cuánto es en el corazón? 15 sobre 20, o sea, 75%. O sea, el corazón en condiciones basales ya se queda con el 75%. Y más ya no se puede extraer, o sea, el corazón no tiene esa ventaja de aumentar la fracción de extracción para resolver su mayor demanda de oxígeno. Entonces, ¿cómo va a resolver su mayor demanda de oxígeno? Simplemente atrayendo más sangre, ¿no? Es el único medio que tiene el corazón para aumentar su oxigenación, aumentar la perfusión. ¿Alguna pregunta al respecto? Por otra parte, recordemos que los órganos en el organismo están en paralelo, no están en serie. En serie significa cuando uno está a continuación de otro. Los órganos en serie serían, por ejemplo, así. Uno a continuación de otro. Malo sería si nuestros órganos estuvieran en serie, porque por acá viene la sangre oxigenada
Este sería muy oxigenado, al siguiente ya tendría un poco oxígeno y el tercero casi no recibiría oxígeno. Felizmente nuestros órganos están en paralelo, entonces si están en paralelo, cada órgano recibe igualmente sangre oxigenada, ¿no? Y no hay problema. Todos nuestros órganos, a excepción del hígado, la circulación portal, todo lo demás está en paralelo. Esto para recordarles que el aparato cardiovascular está diseñado de modo que en un momento dado puede darle una gran cantidad de sangre a un órgano y darle poca sangre a un órgano. O sea, puede perfundir diferencialmente. Cuando estamos frente a una emergencia, ¿qué sistema se activa? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Simpático. Sí. Cuando estamos en emergencia. ¿Dónde necesitamos sangre cuando estamos en emergencia? Sangre en el cerebro, sangre en el corazón, sangre en los músculos. ¿Dónde no necesita sangre? En la piel, en la víscera. Entonces el aparato cardiovascular está diseñado de tal manera que cuando estás en emergencia le va a proporcionar gran cantidad de oxígeno al cerebro, al corazón, por ejemplo. ¿Y de dónde va a sacar más sangre si solamente siempre trabaja con el mismo volumen? Entonces le quita otros, acá habrá vasodilatación para que haya más volumen y acá habrá vasoconstricción. Por eso es que cuando estás asustado te pones pálido. ¿Por qué te pones pálido? Porque hay vasoconstricción cutánea. Y en cambio hay vasodilatación a nivel del corazón, del cerebro. Es decir, pues, como le digo, diferencialmente puede dar más sangre a un órgano a expensas de otro órgano. Por otra parte, también recordemos el sistema circulatorio tiene tres territorios básicamente: la arterial, los capilares y las venas. Y el corazón, por supuesto, impulsando la sangre a través de este sistema. Básicamente arterias, capilares y venas. Las arterias, recuerdan ustedes, se caracterizan porque tienen una gran cantidad de tejido elástico. El tejido elástico, como el nombre dice, tiene la propiedad de distenderse. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, se distiende y almacena energía potencial que más tarde le va a devolver, y eso va a hacer que la sangre circule en forma continua, cosa que no sería si la arteria no fuera elástica. Si la arteria fuera rígida, la sangre solo circularía cada vez que el ventrículo se contrae. Bueno, la elasticidad de la arteria almacena energía, lo vuelvo a decir, y entonces permite que la sangre circule en forma constante a través de los capilares. Porque hay órganos que no pueden tolerar la ausencia de sangre ni siquiera por segundos. El cerebro, por ejemplo, cuando estás de pie, estás echado, te pone de pie, la sangre tiende a quedarse en los miembros inferiores y si no fuera por los mecanismos de compensación, cada vez que nos paramos nos desmayaríamos. Eso no ocurre justamente por estos mecanismos. Bueno, el caso es que las arterias básicamente son elásticas. Se dice que son vasos de resistencia. Vasos de resistencia. Son los que ofrecen resistencia a la circulación de la sangre y prácticamente toda la energía que el ventrículo imprime para la circulación de la sangre para vencer esa resistencia. Los capilares son vasos de intercambio. Recuerdan que estos capilares están formados solo por una pared de una sola capa de células, de las células endoteliales, diseñadas justamente para permitir intercambio de moléculas, células, en fin. Y las venas tienen una característica muy especial, son muy distensibles. Entonces, cuando viene la sangre, se dilatan, se sirven como almacenamiento de sangre, se dice que son vasos de capacitancia. Y de toda la sangre que tenemos, en algún momento en las venas está almacenada el 65 al 77% de todo el volumen sanguíneo. O sea, prácticamente las 2/3 partes de sangre está en las venas. Entonces, en los capilares un 5 a 8%. Bueno, lo importante es recordar que en las venas tenemos el 65 a 67% del volumen sanguíneo. Entonces, cuando estás en emergencia, necesitas más sangre, dijimos, en el cerebro, en el corazón, en los músculos. ¿De dónde vas a sacar más sangre? Uno es por este mecanismo de vasoconstricción en otro, pero por otra parte es la movilización de la sangre almacenada en las venas. Si hay venoconstricción, rápidamente ese volumen almacenado en la vena se pone en movimiento y aumenta rápidamente
retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. Y recuerden que cuando hay una descarga del simpático, ¿qué vasos responden más rápido? ¿Cuáles son más sensibles? Las venas. Las venas son mucho más sensibles que las arterias a la estimulación del simpático. Es muy adecuado porque eso permite movilizar un volumen de sangre. Bueno, volviendo al control de la circulación. Entonces decíamos que el aparato cardiovascular estaba diseñado de tal manera de que en un momento dado puede permitir gran aflujo de sangre a un órgano y quitarle sangre a otro órgano. Eso significa que hay mecanismos de control de la perfusión. Perfusión es el volumen de sangre que llega a los tejidos en unidad de tiempo. ¿Recuerdan ustedes cómo se controla la circulación? Hay dos sistemas de control. El control central, o control general también le llaman, que está a cargo básicamente del sistema nervioso vegetativo. Y un control local, algunos le llaman también autocontrol, que está determinado por sustancia producida por el mismo órgano. Veamos el control central del sistema nervioso vegetativo, con sus dos componentes, el simpático y el parasimpático. Entonces, ¿cómo se controla la perfusión? Muy fácil. Si tenemos un órgano y queremos que llegue poca sangre, ¿qué activamos? ¿El simpático o parasimpático? Tendría que producir vasoconstricción, o sea, activamos el simpático. Y si queremos que llegue gran cantidad de sangre, activamos el parasimpático. El parasimpático produce vasodilatación. Bien, de esa manera muy simple, pues se puede controlar la perfusión de un órgano si tiene inervación simpática y parasimpática. Pero resulta que muchos órganos solamente tienen inervación simpática, no tienen inervación parasimpática, o tienen muy pobre. Por ejemplo, los vasos sanguíneos musculares solamente tienen inervación simpática. Entonces, ¿qué hacemos si queremos que llegue gran cantidad de sangre? Si queremos quitar la cantidad de sangre que llega a ese órgano, simplemente activamos el simpático. Y si queremos que llegue menos sangre, que haya vasodilatación, simplemente inactivamos el simpático, ¿no? Entonces, la activación del simpático produce vasoconstricción y inactivación vasodilatación. Resuelto el problema, entonces, de este control central. ¿Qué tipo de órganos obedecen al control central, al control del sistema nervioso vegetativo? Órganos que no son muy exigentes en oxígeno, digamos la víscera, la piel, que pueden pasarse unos segundos sin oxígeno, sin la suficiente cantidad de oxígeno, responden al control central. Y por desgracia también los riñones. Digo por desgracia porque ustedes han visto los riñones son un órgano de gran actividad metabólica y desgraciadamente responden a la activación del simpático. O sea, cuando hay una gran activación del simpático, hay vasoconstricción renal, disminuye el aporte renal y si tú no resuelves el problema puede tener insuficiencia renal aguda. Bueno, y los órganos que son muy dependientes del oxígeno, que no pueden tolerar la falta de oxígeno ni siquiera por segundos, entonces no confían en el control general, en el control central. Ellos mismos controlan su perfusión, de modo que si necesita más oxígeno, generan sustancias vasodilatadoras, si necesita menos oxígeno, sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Ellos mismos controlan su perfusión. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo dicho?